Para mí agradable presentarles mi libro Reestructuración Religiosa. Es un libro que he hecho sin ayuda de la inteligencia artificial, primero que todo. La portada del libro y lo que está escrito es hecho a mano, se podría decir. Tanto la portada como lo aquí escrito. La inteligencia artificial solo ha sido utilizada mínimamente en procesos de divulgación, de publicidad. El nombre reestructuración religiosa se queda bastante corto. En sí es una reivindicación bíblica. Este libro lo escribí meditando en la importancia del estudio religioso, no solamente del judaísmo, también del hinduismo, del jainismo, del sufismo, del budismo Theravada y Mahayana. Pero me da cuenta que la Biblia, hasta el día de hoy, no es un libro que se entiende como debería. Bueno, aquí está el índice. El libro, pues, cuenta con un índice hecho en celular. Recuerden que este libro lo pueden descargar totalmente gratis. Bueno, aquí pueden mirar en el índice que primero hago un tratado sobre lo que es Dios en la Biblia. Es algo muy sencillo lo que aquí explico. En la base de que Elohim, Dios en hebreo, equivale a la naturaleza. Pero es muy profundo porque la fe hebrea, aunque tiene matices similares a otras religiones, no es lo mismo. O sea, emuná, que es la palabra que se suele traducir como fe, en realidad es más afín a una fidelidad, a una creencia que es más lógica, más razonable. En un sentido muy simple, el judío cree en un Dios y en ese Dios que cree no es un hombre barba larga o algo semejante, sino que cree en él como las leyes de causa y efecto. Obviamente hay una parte menos lógica, se podría decir, pues a Dios no lo vemos, no lo escuchamos. Esa parte se le llama voluntad, se le conecta con con el placer y con el deleite. Pues es un tema muy profundo. Aquí lo tomo en una parte muy sencilla. También explico qué es religión. O sea, más allá de lo que dice el griego koine o otros idiomas, hablo directamente del hebreo, dati, y cómo se utiliza en Israel ese término. Porque el judaísmo sí es religión, bajo, bajo un término bien definido. Y cómo esta religión comparte ideas con la política, con los ideales de algunos grupos. Por ejemplo, una religión puede ser el deporte. Entonces hago una explicación de eso que es muy novedoso en un libro. Es algo que comúnmente es extraño de leer. Entonces creo que ya de por sí esto va a ser bastante interesante para más de una persona. Bueno, la Biblia, el Tanaj judío. Tanaj es un acrónimo. Hablo sobre el Midrash y la importancia de la Torah oral. Tenemos que tener presente que el hebreo tiene 22 consonantes y estas se escribían sin vocales. Bueno, hoy en día en Israel se sigue haciendo sin vocales. Con el tiempo se inventaron las vocales, pero a un inicio no existían las vocales. Entonces, ¿por qué es importante leer una Biblia bien traducida? Puesto que no sabemos por ejemplo, la palabra lev. La palabra lev es corazón, pero es lev o es lov o es lub. Es la tradición oral de la Biblia la que nos dice cómo se pronuncia una palabra. ¿Cómo sabemos que Abraham o Moisés se pronuncian así? Por ejemplo, Moshe o Moisés en hebreo es Moshe. Porque es Moshe y no es Mushe o Musho. O sea, la traducción de oral es la que nos explica eso. Bueno. Aquí entonces hablo de lo que es lo más llamativo, el infierno, la reencarnación, mandamientos, fiestas, falsas acusaciones, pero no quiero que la persona crea que es que el libro se trata de ser algo que normalmente vemos en lo académico, que es definir estas cosas
en su término más sencillo, no. Aquí doy datos interesantes. No es hablar de reencarnación porque sí, es también hablar sobre sus matices. Es también hablar de cómo se encuentra en la Biblia, en la vida de Moshe, en la vida de Shed, de Abel, etcétera. Sobre los mandamientos, cómo realmente se ven, cómo se ven las fiestas. Incluso tocó datos espirituales sobre el tema. El noajismo o un Benei Noaj es un no judío. Cómo los no judíos están imbuidos en la Torá. ¿Cuál es el papel de nosotros los no judíos? ¿Cuáles son esos mandamientos que la Torá nos da? Y luego nos pongo un capítulo sobre la mística y el esoterismo. Entonces ahí hablo sobre la Kabbalah, el Etzheim de la risa, los 5 niveles del alma. De hecho es algo que quisiera extenderme más porque los niveles del alma es un tema muy profundo. Sobre la meditación, qué realmente es eso, si está en la Biblia, no lo está. Y aquí empiezo a hablar en el capítulo 4 en el portón 4 sobre cosas que no encajan con la Biblia. ¿Y por qué no lo encajan? De una manera muy razonable, muy decente. Por ejemplo, aquí pongo uno que llama Jesús llamado el Cristo, que para esta versión del 2026 es la página 95. No sé si este año haga una edición más de este libro. Dice la razón por la que los judíos no creen en Jesús, los cristianos, los musulmanes, y hay un capítulo que cuando obtenga tal vez un computador, porque en ese momento todo lo he hecho con celular, la portada del libro, los escritos utilizando Word, se me ha dificultado hacerle una edición más bonita, pero estoy considerando quitar el capítulo que dice Palestina. Y uno dirá, bueno, y este libro que reivindica la Biblia, perdón, y su valor, porque es que la Biblia tiene un valor grandísimo. No solo hablo de por qué el Midrash es necesario para entender la Biblia, porque la Torah oral es necesaria para entender la Biblia que conocemos, o el Pentateuco, la Sagrada Torah, sino que además denoto su valor filosófico, su valor incluso de psicología. Mientras los psicólogos a veces nos hablan de unas emociones de 7, 8 categorías muy primarias, la tradición bíblica, en la Hasidut y en la Cábala nos hablan incluso hasta de 100 emociones. No de 5 ni de 10, sino de 100. Por eso toco el tema de los 5 niveles del alma, para dar datos que la persona diga, esto es interesante. Y pues obviamente la única razón no es decir que esto es interesante, sino defender, porque la Biblia ha sido mal interpretada e incluso ofendida. La gente ofende estos escritos porque no los entienden y pues yo no los culpo. La educación, en especial bueno, la educación en todo el mundo es mala, pero en especial en América Latina se ve como un desinterés por el judaísmo y pues el judaísmo es aquel que tiene la llave. Hoy en día, para 2026, vemos que el judaísmo es más conocido que antes, que el cristianismo es mejor entendido históricamente. Bueno, para hablar de cristianismo y musulmanes es para ver cómo ellos y sus denominaciones no son consideradas monoteístas bajo lo que es la Biblia. Lo de Palestina e Israel es porque la gente cree que los judíos o los no ágidas por un amor a la Biblia defendemos a Israel porque sí. Pero yo vi una historia, pero como obviamente es difícil dar todos los datos de la historia del conflicto árabe-israelí, pongo unos códigos QR en ese capítulo para que la gente pueda aprender más. Pero doy datos tan punzantes que alguien diga, no lo había visto de esa manera. Interesante cómo esta persona me lo pone. Cómo esta persona entiende este tema. Estos datos tan interesantes que poco o muy, muy, muy poco, casi nulamente se mencionan en internet. Datos tan interesantes. Bueno, aquí les muestro algo del libro. Está la introducción, hablo de la reivindicación sobre el tema de Dios en la Biblia. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo de Asmut. Dios es una esencia y su esencia llena todo, las plantas, los animales, el ángel que es un vector en la naturaleza, al humano, al profeta. Bueno,
Aquí pongo ejemplos con copas de un vaso de 1 onza, 3 onzas, etcétera, para explicar algo que es muy, muy profundo. Hablo del Simpson, que es la contracción divina para que nosotros podamos ser. Lo pongo, por ejemplo, el ejemplo de aquí una servilleta donde le cae una mancha de aceite, pero aunque esté la mancha, la servilleta no desaparece. Algo así es Dios. Dios permite que exista este mundo, perdón, pero no cambia algo en él. Él sigue siendo lo que es, algo que no podemos entender. Bueno, aquí la religión como ideología política y filosófica. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo, los religiosos de los nutricionistas, los religiosos de los deportistas. Es algo que muy poco se escucha, pero aquí hay datos históricos donde no fui la primera persona en darme de cuenta que religión abarca mucho más allá que creer en un Dios. Literalmente se puede ser religioso sin creer en Dios. De hecho, el ateísmo es muy religioso en muchos aspectos, cuando lo toman como un ideal. No es lo mismo creer en Dios, perdón, no creer en Dios que ser totalmente reacio al interés de lo que es Dios. Es decir, no es lo mismo un ateo que alguien que es 100% desinteresado en la divinidad. Pero bueno, eso lo explico acá. Lo contrario, me tocaría hacer un video porque es un tema muy profundo. Acá sobre Dios, por ejemplo, Dios es amor. No, en el judaísmo Dios no es amor, Dios es muchas cosas. Dios también es rigor. Menciono un pasaje aquí del Talmud. En el canal de YouTube también sería bueno hablar un poco del Talmud porque es un libro que, bueno, más que un libro es como un reportaje de noticias de varios siglos y la gente no lo comprende. Bueno, aquí pongo una charla, como ven, soy muy amigo de las metáforas, donde pongo como un niño tiene una charla con un ángel y el ángel, bueno, le habla sobre el tema de Dios. Si Dios puede reducirse a una piedra y bueno, doy una metáfora sobre la infinitud y lo difícil que puede ser llegar a comprender algo que no vemos. Bueno, aquí seguimos más rápidamente sobre la Biblia. Aquí pongo un cuadro de interlineación de su valor hebreo de cada letra latina, porque va a mencionar de aquí en adelante más palabras en hebreo. Y pues doy un cuadro de los valores en hebreo en español. Interlineal. Esto se llama. Sí, una transliteración correcta del hebreo al castellano. Bueno, aquí menciono un poquito del oculto, datos sobre la Biblia, porque la Biblia tiene a veces letras más grandes que otras, como hay supuestas contradicciones que uno comienza a analizar el texto y más bien son secretos, y son secretos lógicos. Acá hablo sobre el Midrash o la Torah oral. Aquí pongo un ejemplo de cómo la Torah oral nos habla de cómo la serpiente empuja a Eva para que toque el árbol y luego le dice, no te moriste. Si no te moriste al tocar el árbol, tampoco lo harás si lo comes. Aunque bueno, aquí también hay algo que extenderse porque el tema del árbol del jardín del Edén es una metáfora sobre el intelecto. Y no me siento bastante, si no es muy corto lo que explico ahí. ¿Qué es una Biblia cristiana? ¿Por qué no sirve? ¿Qué es el judaísmo? Las creencias que tiene, el infierno, que es visto más bien como un sentido purificador, no es algo eterno, como es en el Islam. Los mandamientos, bueno, aquí cositas interesantes, pongo dibujitos, aquí pongo un ejemplo de una letra Shin y cómo se conecta con el Shabbat. O sea, doy valor al hebreo. Explico sobre cosas que a veces son tabú hablar o que son muy complicadas hablar. O cosas que a veces son muy irracionales pero tienen un trasfondo antropológico, como es el tema del queso y la carne en el judaísmo. La antropología nos dice muchas cosas al respecto, pero también la Kabbalah sobre el tema de las fiestas. Y bueno, aquí va arrancando el libro. Aquí pongo una calle de Israel y el GPS, donde muestro unas cajitas de Sedaka.
Y pongo a Israel como ejemplo de que esto, por ejemplo, no se puede ver aquí en Colombia o en Perú, donde alguien ve una cajita de esas, pues se roba el dinero. Hablo sobre ese sentido religioso, de buena manera, ¿no? No como fanático, sino sentido religioso más dado a la nobleza. Aquí pongo las leyes de no judíos, cómo ellas hacen eco a la razón humana. Y bueno, aquí sigo. No hay detalles, por ejemplo, a detenerme, no sé qué dice Juven Habermas o qué dice Emanuel Levinas, no, lo básico. A veces no hay que dar datos muy enredados ni utilizar terminología o jerga extraña. De hecho, mis libros son muy libres de la jerga, de esa jerga a veces académica que puede confundir a alguien. Aquí pongo un ejemplo del árbol de la vida, la cábala. Hablo sobre las 10 sefirot. Los valores que aquí están son muy cuidados, son de fuentes confiables. Pongo aquí el ejemplo de un cuerpo humano. Y bueno, sobre los niveles del alma. Bueno, aquí ya se comienzan a ver cosas sobre Jesús, más dibujitos, más diagramas, más ejemplos. La idea es que el que lea este libro se lleve una profundidad grandísima, que yo le ahorre años de estudio, porque pues esto no lo escribí de un día para otro, esto fue años de un estudio intenso que tuve sobre estos temas. Acá hablo sobre el Islam, y bueno, aquí hay un poquito sobre el tema de Israel, ¿no? Eh, Critico a Ilan Pape, menciono las fuentes de Gabriel Ventasgal, es algo académico. Digo, claro que yo creo en Dios, pero no soy una persona que comúnmente se conoce como religiosa, ¿no? Como alguien fanático, no. Soy religioso, pero al modo hebreo. Lo del tema de Israel, si literalmente la tierra le pertenece a los gazatíes, pues no veo problema en que se la entreguen. Pero aquí hay unos datos que te pueden hacer meditar bastante. Bueno, aquí hago una reflexión. Termino con un pequeño glosario y una bibliografía. Una bibliografía sobre sí, las fuentes a consultar. Espero lo descarguen totalmente gratis. Si alguien lo quiere obtener en físico, lo pueden comprar en físico en Amazon. PDF lo pueden conseguir gratis en la página web. Me gustaría que me apoyen compartiendo este libro que he escrito. Gracias.